Bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. La noche de este jueves abordaremos un tema que se ha vuelto muy importante para los costarricenses, como es el hecho de que hay estudiantes sin becas, para lo cual cuento con tres invitados especiales. Don Marco Vinicio Flores, exdirector y supervisor de centros educativos. Buenas noches, don Marco Vinicio, bienvenido a este espacio. Buenas noches, es un gusto haber aceptado esta invitación para dar un tema a conocer de tanta sensibilidad en el mundo de los estudiantes y las familias escolarizadas de Costa Rica. Muchas gracias. Doña Nora Gómez Mora, educadora del Colegio Nocturno Clodomiro Picado y secretaria de la Mujer de APSE. Buenas noches, Nora, bienvenida igualmente a este espacio. Muchas gracias, es un gusto, un saludo para todos. Definitivamente un tema que nos está afectando muchísimo, desde los centros educativos hasta las familias mismas, ¿verdad? Y que vale la pena que retomemos esta discusión. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia de don Jonathan Acuña Soto, diputado de la República. Bienvenido igualmente, Jonathan. Muchas gracias por el espacio. Creo que es un tema de relevancia que está puesto en la opinión pública en este momento porque hay miles de familias sufriendo los recortes a las becas, padeciendo la afectación que esto genera y por supuesto que ante la situación es necesario que demos la discusión pública que corresponde, que demos la información verdadera sobre las afectaciones que se están generando. Así que agradezco mucho este espacio para poder dialogar. A usted las gracias por su presencia. Vamos a entrar en fondo porque desde el año 2022 se vienen haciendo recortes en las becas Avancemos y solo en el año 2023 el gobierno de Rodrigo Chávez le quitó esta beca a 113,000 estudiantes. ¿Qué efectos ha tenido esto sobre los estudiantes y sus familias? En APSE abrimos esta consulta y recibimos decenas de comentarios de familias, de madres de familia sobre todo, señalando los problemas que tienen en sus hogares con la falta de estas becas. Veamos algunos videos con sus declaraciones. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Garro Sánchez, yo soy mamá de un adolescente que está en octavo del colegio. Él ha tenido beca desde primero de la escuela, yo vivo en los Guidos de Desamparados, soy una madre soltera, se puede decir, porque vivía solo con mis dos hijos, pero mi hija mayor ya se fue de la casa, ya hizo su familia, entonces quedé yo con él. Resulta que fui a Limas para ver por qué salía que no tenía ningún beneficio aprobado y me dice la muchacha que no, que no tengo, que más bien me quitaron la beca porque mi hija está trabajando. Y yo le expliqué a ella, le digo, sí, pero mi hija ya no vive conmigo. Y me dice, sí, pero su hija puede mantener al hermano, así me dijo. Su hija, dice, puede mantenerle al muchacho en el colegio. Yo le dije, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer? Y necesito la beca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Cerdas Mata. Yo tengo dos hijos. Uno está en el colegio Elías Leiva, cursa el 10º año, y otro está en la escuela de la Asunción, cursa 5º grado. A ellos aproximadamente les dieron la beca por 4 años, si no me equivoco, y el año pasado se la suspendieron. Yo me ayudaba mucho con esas becas para meriendas, libros, patronatos, y es muy duro no tenerla estos años. Gracias. Buenos días. Bueno, el caso de mi hijo Milan Samuel Villalobos Duarte, él está en primaria, va con excelentes notas. Resulta que en enero no le vino la beca. Entonces yo me dirigí a Limas y en el Limas me dijeron que llenara el formulario porque yo ya había cambiado vulnerabilidad. Me parece injusto que a los que cambiaron supuestamente, porque Lima ni siquiera visitó las casas para decir, ellos se basan supuestamente en un salario que meten sin el rebajo del seguro. O sea, yo estoy en Aguacaliente Bagaces, un lugar donde ni siquiera hay fuentes de trabajo, un pueblito de Bagaces, donde es una escuela pobre a la que va mi hijo. Muy buenos días, mi nombre es Yanori Cineros, tengo dos hijos. Hasta el año pasado, en diciembre, recibieron beca los dos.
Son estudiantes regulares, no se han quedado ningún año y me pasaron a vulnerabilidad según Sinirube y le quitaron las becas a mis hijos. Bastante afecta porque dependemos de un salario de mi esposo de 270.000 colones y somos 4 y solamente mi esposo aporta a la casa para lo que son pasajes, útiles y demás, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Wendy Martínez Saborío. Soy mamá de un niño especial con discapacidad. Mi hijo tiene microcefalia, tiene síndrome de Kabuki, tiene hiperflexia, tiene varios problemas de salud y está estudiando en la escuela Iroquois. Mis otros 2 hijos están en el colegio y aparezco con pobreza extrema, vivo en un precario. No puedo trabajar, por ende, ¿verdad? Mi hijo que está con la discapacidad, ¿verdad? Y de ahí a lo que nosotros vivimos es vendiendo cosas, ¿verdad? De empanadas, lo que sea. Y ahorita estamos necesitando la beca, realmente. Me quitaron atención a familias y y las becas también. Solo ahora me aparece una. Estos relatos son apenas un ejemplo de cuál es el impacto real de haber recortado 113.000 becas a miles de familias costarricenses que de un momento a otro se vieron sin recursos para enviar a sus hijos al sistema educativo. Les pregunto a los foristas, ¿para qué sirven estas becas concretamente? ¿Quiénes son las personas que resultan afectadas por su reducción y qué impacto tienen sobre la economía de las familias? Le pregunto a cualquiera de los tres. Bueno, yo quiero hacer un poco de historia en relación con las becas porque hay un antes y un después cuando estaba FONAVE y el IMAS. Cuando estaba FONAVE, las becas, los padres de familia estaban tan ansiosos y tan sensibles que muchos directores les cerraron las escuelas porque no tramitaban las becas en tiempo y forma en las instituciones. Les daban poca importancia y las comunidades se estaban quedando sin becas. Entonces, este tema lo trasladaron a IMAS a una plataforma que se llama Crecemos. Entonces, por lo menos, cuando lo tenía FONAVE y lo teníamos los directores con el equipo de becas o el comité de becas de cada institución, lográbamos solventar las necesidades, hacíamos los estudios de acuerdo con los equipos interdisciplinarios y podíamos detectar que familias estaban en una situación de evidente vulnerabilidad, ¿verdad? Y podíamos descartar muchos casos y se podía ayudar a mucha gente porque se tramitaban en muy buena forma y con un criterio de conocimiento de que cada uno conocía su comunidad, su pueblo y su familia para poder ayudarles con estas becas. Después pasó a Crecemos en una plataforma que los padres de familia no saben usar y que les piden citas que vayan a Lima, si tienen que madrugar un montón para poder llegar y decirle, les vamos a dar cita dentro de 3 meses y el padre de familia está necesitando esa ayuda solidaria económica para poder que su hijo no deje de asistir a una institución por vergüenza, porque va con los mismos zapatos del año pasado que ya están rotos, porque no tiene los cuadernos, porque los compañeros se burlan, porque lleva los mismos cuadernos del año pasado. O sea, esto es un incentivo económico para motivar a los estudiantes a tratar de salir adelante en una condición digna. Y al cerrar esta oportunidad, muchos estudiantes se sienten excluidos del sistema. Pero propiamente, ¿cuál es la afectación económica a nivel de las familias? ¿Cómo hacen las madres solteras para abordar una situación como quedarse sin recursos para enviar a sus hijos, como lo acabamos de escuchar? Claro, Ariel, cuando nosotros tomamos en cuenta que tenemos casi un 50% de familias que tienen como jefa a una mujer, y es que cuando hablamos de la jefatura de una mujer, sabemos que están solas. Cuando hablamos de la jefatura de un hombre, muchas veces o generalmente están acompañados por una mujer. Y entonces ahí podemos hablar de que estas mujeres que históricamente han estado encargadas de labores de cuidado, ¿verdad?, tienen a sus hijos, muchas de ellas no tienen las condiciones para trabajar
otras ni siquiera han accedido al sistema educativo formal y entonces tienen que hacerse cargo de sus hijos y enviarlos a la escuela. Y hay un elemento que nos mencionaban algunas de las compañeras que nos enviaron esta información, estos audios, y es que muchas de ellas son excluidas de las becas porque reciben una pensión alimenticia y esas pensiones alimenticias no les están llegando porque con el nivel de desempleo que este país tiene en este momento, con padres que tampoco muchas veces han podido acceder al sistema educativo, pues definitivamente pues tenemos una situación que no está llegando el dinero. Y además, del lado de esto, enfrentan un trato difícil con el IMAS, ¿verdad? Una deshumanización de los procesos de asignación técnica de las becas. Llegan a una ventanilla con una oficinista, entregan los papeles, muchas veces lo hacen a través de la red y no reciben la atención, o sea, ellos sienten que no se les está atendiendo, que su caso es particular, que necesitan una entrevista, que necesitan una visita a su casa para la asignación. Las madres están sufriendo, bueno, esto está tocando la piel de las mujeres a nivel nacional. Son ellas que se manifiestan y nos dicen, como gestoras muchas veces del hogar, de las realidades que están teniendo. Y esta afectación en la economía de las familias hace que muchas veces, como dijo la señora ahora en el último audio, tras de que están estudiando, ¿verdad?, no les quieren dar la beca. ¿Qué significa eso? Bueno, en ese discurso podemos nosotros entender que definitivamente lo que estamos encontrando es que llevarlos a la escuela, enviarlos a la escuela es un extra, porque ante la situación económica de las familias, pues esos niños muchas veces podrían estar produciendo. Usted señalaba un tema que es muy delicado y es el de las consultas a las familias. Según las denuncias que hemos estado escuchando, las personas que eran beneficiadas con la beca de un momento a otro desapareció su condición de pobreza extrema en los registros del Estado y ahora aparecen como vulnerables. ¿Qué está pasando con las becas en este gobierno? ¿Cuáles son los criterios que están utilizando desde el Poder Ejecutivo para eliminar este principio y qué alternativas se han podido gestar desde el Poder Legislativo para exigir y garantizar que efectivamente esos recursos lleguen a las personas que los requieren? Lo que está pasando en números gruesos es que en el año 2022 la meta de becas Avancemos era de 384,000 becas. Para este año 2024, la meta que dice el gobierno de becas Avancemos es de apenas 274,000 becas. Son 110,000 becas menos lo que pretende el gobierno dar. Datos puros y duros, y por eso encontramos miles de personas dando testimonios como los que acabamos de escuchar. Por otra parte, lo que encontramos también es que el gobierno está tratando de ocultar la situación engañando, porque lo que le dicen a la gente es que no hay becas recortadas, solo suspendidas. Eso hay que matizarlo. En primer lugar, becas recortadas hay 110,000 menos, punto. Y lo muestran sus propios datos, no los míos, son los datos del gobierno. Las metas de las que estoy hablando las pone el gobierno en su Programa Nacional de Desarrollo. Están ahí y dicen, para este año pretendemos dar 274,000 becas, pero es que en 2022 habían 384,000, 110,000 más, claro que han recortado becas. Por otra parte, yo creo que las suspensiones tienen por objetivo desalentar a la gente. Ponerle tantos trámites en medio de la gente para que dejen de suspenderle la beca, que terminen desalentadas y que ya no la pidan. Porque en el fondo, como han quitado más de 100,000 becas, hay más de 100,000 becas quitadas, tienen que convencer a la gente de que es culpa de ellos que les hayan quitado la beca. Es que se la suspendimos porque usted no hizo un trámite, se la suspendimos porque no tenemos información de que su hijo esté inscrito en la escuela. Hay cosas ya de niveles irracionales. Se la suspendimos porque usted ahora aparece en condición de vulnerabilidad. Tengo solo en mi despacho más de 1,000 casos, mayoritariamente de personas que nos indican, por ejemplo, que su condición socioeconómica es hoy exactamente la misma que hace unos meses, que siguen en condición de pobreza o de pobreza extrema y que mágicamente ahora en el sistema aparecen como personas en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué aparecen así? Porque el IMAS, meses atrás, comenzó a tomar decisiones para hacer mucho más restrictivos los criterios para calificar a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Eso es solo un truco. Esas personas siguen en la misma condición socioeconómica, pero el IMAS modificó los criterios para que ya no aparezcan calificadas como personas en pobreza o pobreza extrema. Termino diciendo, ¿a quiénes están dirigidas las becas Avancemos? En este país, según datos también del IMAS, hay unos 620,000
estudiantes que vienen de familias en condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Según la ley actual vigente, la ley de fortalecimiento del programa de becas Avancemos, las becas tienen por objetivo atender a todas las personas, estudiantes en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, es decir, a esas 620,000 personas. Y cada vez tenemos menos becas. Nunca ha alcanzado para atenderlas a todas, pero es que ya no solo que no les atendemos a todas, es que cada vez atendemos a menos. Y los impactos entonces son evidentes. Además, en términos presupuestarios, ¿verdad? Porque lo que ocurrió aquí en el fondo es que como le han volado tijera a toda la inversión social, le han volado tijera también a la inversión en el programa de becas Avancemos, entonces tienen menos becas disponibles y tienen que darle una justificación a la gente. Y lo que están haciendo es tratando de engañar a la gente y de culparle de que no tengan beca, pero realmente es por decisiones del gobierno a la hora de recortar y decisiones de parte de Limas a la hora de hacer más restrictivos los criterios para poder darle una justificación a la gente de por qué les están dejando sin beca. A quienes por lo menos se las dan. Hay otras personas que nos reportan que ni les atienden, ¿verdad?, en las oficinas. Perfecto. Ya casi continuamos con Desde la Otra Acera. Les invitamos a que se queden en este espacio para continuar este análisis sobre el tema de las becas. Estimados apsinos y apsinas, APSE hace un llamado urgente al gobierno para afrontar la violencia que afecta a todo el país. Nuestro país sufre tiempos violentos como no se habían visto nunca. Asesinatos constantes, balaceras, sicariato y conflictos. Según el Poder Ejecutivo, se trata de acciones que solo ocurren entre criminales y que no afectan a la población en general. Esta afirmación es falsa. La creciente ola de violencia golpea a todo el país y también a la comunidad educativa. Así se evidenció esta semana con la balacera ocurrida fuera de la Escuela Silvestre Grand del Cairo de Siquirres, o el ataque armado entre estudiantes del Liceo Rincón Grande de Pavas, adrede o no, pues el hecho de que un estudiante posea o ingrese un arma al centro educativo es muy grave. La respuesta que brindó el Ministerio de Educación Pública se enfocó principalmente en los estudiantes y en sus familias, lo cual está bien que lo haga, pero no existe un abordaje específico y suficiente para los trabajadores de la educación que a diario desarrollan su labor en medio del riesgo. Los protocolos de seguridad del MEP evidentemente no están resolviendo esta situación. Desde la APSE Sindicato elevamos nuestra voz y reclamamos a todas las autoridades de los tres poderes de la República que actúen con inmediatez, inclusive que valoren la declaratoria de una emergencia nacional para garantizar la seguridad, parte de las premisas de nuestro Estado democrático. Hemos denunciado la espiral de violencia que sufren las comunidades educativas en el espacio de la Junta Paritaria del Sector Educación. Además, en APSE existe una comisión sobre violencia que pronto expondrá una serie de valoraciones y recomendaciones sobre este tema. Pero sin la acción del gobierno no habrá solución a este grave problema. APSE Sindicato seguirá insistiendo en este tema desde todos los espacios necesarios. Gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Les invitamos a dejar sus comentarios y sus críticas para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Continuemos viendo algunos testimonios de las personas que han sufrido por el recorte de sus becas a los jóvenes estudiantes del sistema educativo costarricense. Buenas tardes, soy de la zona norte, Los Chiles, Alajuela. Mi caso es sobre mi hijo. Él desde primer grado hasta el año pasado fue que le dieron beca a él. Este año no sé el por qué. Él no ha repetido grado. De hecho, a él lo aceptaron de 6 años a la escuela. Ahorita él se encuentra estudiando en sexto con 11 años. No sé qué hago, no sé el motivo. En autogestión es algo que soy de vulnerabilidad, pero mi caso es que sí, tal vez sí, uno tiene un trabajo. Yo tengo un trabajo que gano 147 a la quincena, pero estamos hablando de que soy madre soltera, tenemos situaciones diferentes
De hecho, si no trabajo yo, no hay quien lleve sustento a la casa. Buenas tardes, mi nombre es Joana. Yo tengo 2 hijos, uno de noveno y uno de segundo. Y anteriormente me le daban la beca. Al de noveno siempre se le han dado desde que está en segundo grado, porque siempre ha sido mejor alumno, y la de segundo, bueno, lo normal, ¿verdad? Y este año no le vino enero, febrero, y yo me presenté a Limas de Cristo Rey y me dijeron de que llevara constancias de estudios, y después no me las aceptaron, me dijeron de que me habían cambiado en el posicionamiento de pobreza extrema, me pasaron a vulnerable y que tenía que esperar. Y me preguntaron que si mi hijo se había quedado, yo le dije que no, que era cuadro de honor, y me mandaron a hacer todas las vueltas y a la hora no quisieron agarrar los documentos, solo me dijeron que tenía que esperar, donde mi hijo este año que sale de noveno quiere irse a un técnico, y con eso él sí ayudaba. Yo tengo 2 hijas, una de ellas tiene, desde que estaba en materno, tiene beca. El año pasado, a inicios de año, enero, me le suspendieron la beca, entonces me dieron una cita que fue hasta julio, sin ninguna razón, o sea, simplemente me la suspendieron hasta julio, me dieron una cita. Cuando yo llegué, la trabajadora social me dijo que sí, que no había ningún problema, que mi hija calificaba para la beca, pero que había que ingresarla como un caso nuevo. Yo le dije a ella, me parece extraño, porque si ella tenía beca y si ahora sigue calificando, ¿por qué razón simplemente se la dejaron de dar? Si es por errores del sistema o situaciones, ¿verdad?, que suceden ahí, que están fuera del control de ellos, no deberían de quitar las becas hasta corroborar las informaciones que sean correctas y que la persona esté dentro del rango, ¿verdad?, que se debe, que se solicita. Por lo tanto, en ese momento me dijeron que la tenía que ingresar como caso nuevo. Buenas tardes, yo soy una de tantas madres de que ella y a sus hijos les quitaron definitivamente las becas. A mis hijos salían con las becas suspendidas sin ningún beneficio de nada, primeramente. Yo me presenté en el IMAS y me dijeron que mis hijos no iban a volver a recibir becas porque yo saliría en estado de vulnerabilidad. Entonces ellos no iban a volver a recibir becas. Entonces ya y no me quisieron dar cita, no me quisieron dar nada, nada más me dijeron que se las iban a quitar porque es algo en vulnerabilidad. Entonces ya y para ellas supuestamente yo no la ocupo, yo no la necesito. Si ni siquiera me pidieron ni siquiera la constancia de estudiante, no me quisieron dar ni cita ni nada. Estos relatos son sin duda alguna impactantes, compañeros, porque demuestran que realmente las becas están afectando a las familias de forma directa. Les consulto a ustedes, propiamente a los educadores que están aquí acompañándome hoy, las becas se administran a nivel de los centros educativos, propiamente. Ahora don Marco nos comentaba que antes las administraban los directores y el FONAVE. ¿Cómo se administra ahora y se pueden identificar situaciones de vulnerabilidad o situaciones de pobreza evidentes que más bien obliguen a solicitar una beca? ¿Ustedes pueden identificar esas situaciones como educadores o no? Bueno, desde el punto de vista de los centros educativos, nosotros ya no tenemos ninguna incidencia en cuanto a las becas porque todo lo maneja directamente el IMAS, y eso ha traído como consecuencia que los papás constantemente pasan por los comités de beca, por donde están las trabajadoras sociales, para lograr que se les haga hasta una referencia haciendo constar que son estudiantes de la institución para poder ir a IMAS y que les den una beca. Sin embargo, escuchando a don Jonathan ahorita con toda esta propuesta que hace, hay una expectativa de derecho de beca que les dejan a la gente que no les están dando y les dicen, bueno, en este momento usted no está calificando, pero está en lista de espera, valga la redundancia, y entonces le crean una expectativa al padre de familia creyendo que se la van a dar de forma retroactiva y con eso van a lograr solventar sus necesidades y se endeudan
creyendo que les va a llegar. Nosotros como instituciones no logramos ya ni siquiera gestionar una beca, ni podemos recomendar porque los estudios son directos. Incluso esto está afectando tanto como las alternativas de cuidado por los diferentes tipos de becas que hay. Muchas becas que Limas otorga se van a las alternativas de cuidado también, donde las madres de familia dejan sus hijos para ir a trabajar. Sin esta beca no pueden financiar, pagar los 118.000 colones para que su hijo esté durante todo el mes dentro de una alternativa de cuidado que el ministerio coloca ahí a una docente para que le dé una educación de acuerdo como la dan en las escuelas del MEP. ¿Cuál es la realidad de los estudiantes que pierden una beca? Tal vez nos podrían ejemplificar ustedes que conocen testimonios de estudiantes que pasan situaciones agraviantes y que tienen muchísima calidad académica y sin embargo les quitan por decirlo así, este único incentivo que pueden tener y este único atractivo para formarse profesionalmente. Claro que sí, una beca es oportunidad, una beca es evitar la exclusión de esos estudiantes, ¿verdad? Definitivamente hay un discurso contradictorio entre las políticas del gobierno y lo que dice, porque la prevención no se está realizando. Entonces estamos hablando hoy, por ejemplo, de violencia en los centros educativos. Estamos hablando de deserción importante, por ejemplo, a nivel de secundaria. Y lo que estamos encontrando son acciones específicas que excluyen a nuestros estudiantes, cualesquiera que sea, pero particularmente los que están en situaciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, que deberían ser protegidos de alguna manera, y las becas son esa opción. Entonces, no solamente para esos estudiantes es muy difícil continuar estudiando, sino que para poder legitimar continuar en los estudios con sus familias que están en unas necesidades económicas importantes, tampoco tienen un ingreso económico para pagar sus libros, para pagar el internet, aunque supuestamente el gobierno indica que tenemos una cobertura muy importante de internet en los centros educativos, que no es real, ¿verdad? Los que trabajamos en los centros educativos sabemos que eso no es una realidad. Entonces hay una expectativa que no se puede cumplir. Otro elemento muy importante que quiero señalar acá tiene que ver con UPRE. Hay una inmensa sobrecarga de trabajo con los docentes para poder detectar cuáles estudiantes están en riesgo de deserción. Pues resulta que entre las soluciones está precisamente detectar cuáles son las causas por las cuales estos estudiantes podrían desertar del sistema educativo. Cuando detectamos que la situación económica es precisamente una de las principales causas y buscamos las becas, no hay presupuesto. Entonces hay una gran contradicción con programas de muchísima inversión que hace el MEP y que definitivamente tienen un cierre absoluto porque las becas no son una opción para ellos y hay recortes evidentes que no podemos negar. Con esto que dicen ahorita de UPRE, es una exigencia del Ministerio de Educación en todas las direcciones regionales que le achacan al personal el por qué hay deserción en los colegios, que quieren que haya deserción cero en cada una de las direcciones regionales, pero esto nos está devolviendo aquel tema que nos decían antes de los ninis, estudiantes que jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni colaboran en la casa, porque esto los está haciendo excluyentes y entonces los va a llevar a una deserción más rápido porque la economía no les está permitiendo sobrevivir en las instituciones educativas. Por ejemplo, Ariel, con respecto de los centros de cuidado, vamos a ver, en los colegios nocturnos tenemos generalmente madres que en procesos de cuidado también de su familia toman un tiempo para asistir, para prepararse, para abrir las únicas y las pocas puertas que quedan para la gente más pobre, para poder acceder a una educación formal. Y muchas veces estas muchachas, que a veces tienen entre 19, 35, 40 años, no tienen la opción de cuidado. Y bueno, y cuando las tienen, no se abren en febrero, se abren en abril.
¿Y qué hacemos durante ese tiempo? ¿Cómo les resolvemos, verdad? ¿Cómo les explicamos qué es lo que está sucediendo cuando ellas tienen que lidiar con toda esta situación? Entonces, por supuesto que son mujeres afectadas, por supuesto que las estamos excluyendo, por supuesto que nos está tocando la piel a nuestras familias y a nuestra gente eliminar las becas y estas opciones. Hoy sabemos que también el tema del subsidio de transporte está entrando dentro de esta clasificación. Pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, que técnicamente no se entiende, ni tampoco los becados que fueron excluidos entienden qué significa, porque su situación económica sigue siendo la misma. Lamentablemente, ahora digamos un comentario de una de las madres de familia afectadas y tiene mucha relación con un tema que es también de rabiosa actualidad en este momento y que es con la seguridad ciudadana. Veámoslo así, muchas familias dependen de la beca para financiarse y pagar créditos, para pagar, por ejemplo, equipos de cómputo o servicios de internet que han adquirido en sus casas para que sus propios estudiantes estudien. En este momento se quedaron sin esos recursos, el sistema bancario está muy cerrado y mucha gente tiene que verse financiada por el sistema. No es ningún sistema, más bien es por un ente privado, por un tercero que le preste la plata, y que esto es lo que precisamente está generando la mayoría de esta crisis de seguridad en este momento. Le pregunto a los tres para concluir este espacio, ¿qué hacemos para garantizar o para fomentar que Costa Rica realmente construya un futuro seguro con base en una educación sólida y que se mantenga el sistema solidario que nos imperó durante tantísimos años? ¿Cómo hacemos para lograr gestionar este importante cambio en nuestro pensamiento y en nuestras políticas públicas? Bueno, en primer lugar, eso está demostrado hay múltiples estudios que demuestran que entre mayor inclusión educativa hay menos inseguridad. Eso está demostrado, pero además, en lo concreto es evidente por qué, ¿no? Si usted le quita, como decía una de las madres, le cierra las puertas a estos niños, niñas, a estos estudiantes, hoy les empuja a tener una mayor probabilidad de verse inmersos en condiciones de desamparo tales que queden a la buena del crimen organizado. Claro que sí, justo si ustedes miran dónde están los mayores problemas de crimen organizado en este país es donde la población está más abandonada, donde hay menos oportunidades de educación, por ejemplo. Entonces, cerrarle las puertas a estos niños y niñas hoy es dejar un terreno fértil para el crimen organizado mañana, y eso está demostrado por los estudios. También existen estudios, por ejemplo en nuestro país un estudio medianamente reciente de los profesores Sauma y Trejos, que demuestran que uno de los programas que incide de mejor manera, de manera más progresiva en la reducción de la desigualdad en este país es el de las becas Avancemos. Eso es lo que está recortando este gobierno, uno de los programas que reduce de manera más efectiva la desigualdad, que genera oportunidades de manera más efectiva. Entonces hay un vínculo directo entre la discusión nacional que tenemos en este momento por la crisis de inseguridad y la discusión nacional que tenemos en este momento por los recortes a la inversión social. Si siguen recortando la inversión social, lo que están creando son condiciones espectaculares para que la inseguridad no solo continúe, sino que sea cada vez mayor. ¿Qué hacer? En el corto plazo, creo, organizarnos. Ya la gente afectada se está organizando. Decía don Nogui Acosta hace unos meses que la gente pobre no se organiza. Creo que hay que demostrarle a don Nogui Acosta que la gente pobre sí se organiza y que se le va a organizar y se le está organizando, porque lo estoy viendo ya. Hay decenas de chats de esas madres, mayoritariamente son madres, ahora lo hablábamos, organizándose porque le quitaron la oportunidad a sus hijos e hijas y se están organizando, don Nogui. A pesar de lo que usted dice, se están organizando porque ustedes les están afectando. Eso es lo primero, creo, en el corto plazo organizarse y resistir a esta afectación. Pero en el mediano plazo hay que revertir la reforma del año 2018, porque lo que estamos viviendo hoy, estos recortes realmente son consecuencia de la reforma fiscal a la que los sindicatos se opusieron en las calles y que en muchísimas ocasiones, por ejemplo desde APSI, desde los distintos sindicatos, se dijo desde esos lugares que esta reforma fiscal iba a causar esto, que ese título cuarto, la famosa regla fiscal, iba a producir gravísimos recortes a la inversión social, y nos dijeron que no. ¿Recuerdan cuántas veces nos dijeron que además la reforma fiscal era necesaria para evitar que se recortara la inversión social? Y lo que estamos viendo hoy es que teníamos razón, que los sindicatos tenían razón, que cuando se opusieron y decían que la inversión social iba a ser recortada por esa reforma fiscal,
decían la verdad, porque lo estamos viendo hoy. Justamente todos estos recortes están fundamentados legalmente en la ley 9635, la de fortalecimiento de las finanzas públicas. Los sindicatos lo dijeron, diversos sectores sociales lo dijeron, y más bien nos dijeron que era urgente y necesario aprobar esa ley, porque de lo contrario se vendrían recortes. Se aprobó, ¿y qué es lo que está pasando? Que se está recortando la inversión social. Creo que está claro quiénes tenían razón y que está clara la necesidad de revertir esas potestades que se le han dado al Ministerio de Hacienda para que hoy se convierta en lo que es. Hoy toda la política social de este país la determina el Ministro de Hacienda, con unas tijeras afiladas. No hay otro rector de la política social en este país más que el Ministerio de Hacienda, recortando a mansalva, pasándole por encima cualquier criterio de equidad y pasándole por encima un principio básico del que hablábamos antes, al del Estado Social de Derecho que tanta paz le ha dado a este país en el pasado y que están destruyendo a mansalva en este momento. Apostamos definitivamente a esa lucha colectiva. Apostamos a luchar contra ese individualismo con que nos han venido formando, con esas líneas ideológicas tan claras de los grupos de poder que han llevado a la formación de una generación distraída, una generación que está metida en el teléfono, que está metida en las redes sociales, que quizá a nosotros nos toca como tarea volver, motivar, liderar estas luchas colectivas que nos permitan de alguna manera que la gente entienda que solo si nos unimos vamos a retomar ese poder que nos lleve a forzar cambios, ¿verdad? Yo creo que definitivamente en educación nos toca, don Marco, nos toca, compañeros, liderar esos procesos. No solamente hablar de liderazgo colectivo, de plataformas de lucha conjunta, sino trabajar con nuestros estudiantes, esas formaciones solidarias que hemos perdido, porque las hemos perdido. Y cuando nosotros demostramos, los que creemos en esto definitivamente, los que fuimos formados en conjunto, en grupo, en familia, en comunidad, cuando demostremos a estas generaciones con nuestras prácticas este tema de solidaridad y lucha colectiva, vamos a empezar a transformar, creo, esta sociedad. Yo considero que esto ha sido un proceso estratégico de los diferentes gobiernos cuando han ido centralizando y quitándole el poder a los comités y direcciones de escuelas y colegios para poder adjudicar las becas en las instituciones, porque lo han concentrado todo en una institución gubernamental que no funciona como es el IMAS. Entonces ellos han traído todo a una sola canasta que es el IMAS y han dejado a las instituciones sin ese poder que habían tenido durante toda la historia de la educación costarricense de segregar, clasificar y buscar las personas que están realmente en estado de pobreza y que se les daba ese beneficio. Coincido, perdón Ariel, con don Marco en el sentido de que es devolver al trabajador de la educación la función que le corresponde también, ¿verdad? Porque al final somos nosotros los que estamos con los estudiantes y las familias y conocemos realmente sus necesidades. Y por ser ustedes quienes están con los estudiantes y las familias, les invitamos a que reflexionen sobre este tema, estimados educadores, para que así no pierdan esta visión antes de que continúe este boicot contra nuestro sistema educativo. Le agradezco a los tres invitados de esta noche, gracias Jonathan por sus participaciones. Gracias don Marco por su presencia, gracias Nora por su compañía y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en Desde la Otra Acera.